Bienvenidos a La Orilla del Miedo. Hoy queremos contarles una historia de familia, una historia de dos hermanas que la vida separó y al reencontrarse, los resultados terminaron siendo sorprendentes. Esperamos se encuentren de lo mejor y nuevamente queremos agradecerles por estar aquí cada semana, por compartir los videos con sus amigos y por dejarnos sus comentarios. A pesar de no conocerlos a todos, quiero que sepan que se les aprecia muchísimo. Sin más rodeos, los invitamos a tomar asiento en La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Desde que yo era niña, he visto y escuchado cosas. No las cosas normales que escuchan y ven todos. Estoy muy en contacto con ese mundo espiritual, ese mundo que no tiene definición, que algunos describen de un modo y otros lo hacemos de otro modo. Jamás de los jamases me ha dado miedo este mundo, estar en contacto con él, porque mi madre tenía la misma capacidad que yo. Por supuesto, esto no es casualidad. Mi madre me explicó desde muy pequeña que descendíamos de una familia que tiene esta capacidad. Ella nunca hizo referencia a esta capacidad como un don o como un poder o un regalo. Simplemente le llamaba capacidad y decía que era una herramienta que teníamos nosotras y que si se lograba controlar, podrías usarlo para ayudar o para dañar. Eso depende de cada quien. Desde muy pequeña me contó que en nuestra familia, por el lado materno obviamente, habían existido personas que se dedicaron a esta antigua profesión de sanar o dañar a otros mediante el uso de energías de terceros. No es que propiamente nosotros tengamos algo extra, sino que somos capaces de ver y sentir estas energías que nos rodean, y con un poco de práctica se lograron manipular. Todo esto se los cuento como introducción y contexto para entender mejor lo que será la historia que hoy les contaré. Es una historia muy larga, intentaré hacerla amena y enfocarme en lo que necesito contarles. Espero que la disfruten. Desde el inicio, mi madre nos educó muy diferente a mi hermana y a mí. Hubo una distinción muy tangible entre nosotras. Yo lo notaba, mi padre lo notaba y mi hermana también, con el tiempo, lo notó. A mí me dedicaba mucho más tiempo, me hablaba más. Varias veces en el transcurso de nuestra vida familiar se lo hicimos saber a mi madre, pero ella siempre argumentó lo mismo, que ella sabía que un día necesitaríamos cada uno de nosotros de esta forma de educación. A nosotros tres no nos gustaba, a mi hermana le hacía a un lado. Yo me sentía mal por ocupar más tiempo del que me tocaba, y mi padre se molestaba con mi mamá y también se lo reclamaba. Pero ella jamás cambió su postura. Decía que desde el primer momento que me vio, había sabido que yo necesitaba ser educada de diferente manera. Nunca entendí del todo a qué se refería, pero cuando cumplí 6 años aproximadamente, empecé a ver cosas que no eran normales, pero mi madre ya me había advertido, platicado, comentado que esto en algún punto de mi vida empezaría a suceder, que podía ver o escuchar cosas que los demás no. Me dijo que en muchas ocasiones yo sería capaz de sentir las buenas o malas intenciones de las personas que me rodeaban. Aún recuerdo sus palabras. Me decía cosas como: tienes una antenita especial que detecta este tipo de cosas. Mucha gente la tiene, pero pocos son tan potentes como las nuestras, y la mayoría ni la sabe usar. Tú tienes la ventaja de tenerme como maestra. Podría contarle muchas historias sobre las cosas que he visto y escuchado, pero la verdad no les doy mucha importancia por mi crianza. Para mí son cosas normales.
Por ejemplo, en la noche, a veces escuchaba conversaciones entre gente que no estaba en mi habitación. De repente entraba a un cuarto de mi casa y había personas que no debían de estar allí. Cuando estas personas me veían, algunas se iban caminando, así nomás. Otras me ignoraban. Había muchas situaciones que para mí ni siquiera me eran incómodas. De repente me sacaban un susto, claro que sí, pero no pasaba de allí. Mi madre me enseñó muy bien. Me centraré en contarles que había una figura recurrente, así le vamos a poner, una energía que veía muy seguido en nuestra casa y que siempre andaba alrededor de mi hermana. Era un espíritu de una mujer que vestía de forma muy antigua. Tenía un vestido de esos que tienen la falda muy ancha, que en la cintura se veía entalladísimo. El cuello era muy alto, el cuello del vestido. Era de un color tipo blanco, como un color hueso, y tenía un sombrero muy ancho, adornado con una pluma exageradísima. La verdad, supongo que antes eso era considerado elegante, pero a mí en aquellos tiempos siempre me pareció muy chistoso. Cuando le conté a mi madre sobre aquella aparición, me comentó que era un espíritu que había estado por mucho tiempo en nuestra familia. Era una tía de su abuela, una mujer que vivió hace muchos años, pero que no era una energía positiva o una energía buena. Me platicó que era una señora que se dedicaba a usar su capacidad para dañar a otras personas, pero además lo disfrutaba de hacer daño. Por eso no había partido. Ella quería seguir aquí intentando hacer daño. De hecho, siempre se adjudicaba en nuestra familia que traía mala suerte a quien la viera. Por eso siempre intentamos que se fuera. Rezábamos, usábamos amuletos. En periodos de tiempo se iba, pero siempre terminaba regresando. Siempre la veíamos cerca de mi hermana. Mi madre y yo pensábamos que era porque mi hermana no tenía la misma capacidad que nosotras, por eso se le intentaba pegar a ella, pero nosotros la despachábamos en cuanto nos dábamos cuenta que andaba cerca. Cuando hacíamos rituales, por ejemplo, para correr a este antepasado de la familia, los teníamos que hacer a escondidas de papá y de mi hermana. Con el tiempo aprendimos que ellos no lo aceptaban, nos veían mal y les molestaba muchísimo vernos hacer aquel tipo de cosas. Además de no creer en este mundo espiritual, lo repudiaban. Ellos atribuían la separación que existía en nuestra familia a estas creencias, pero no se daban cuenta que ellos mismos eran quienes alimentaban ese rencor. Cuando aquella aparición volvía, después de un tiempo, se le podía ver primero en el cuarto de mi hermana. A veces se asomaba, como si le diera miedo salir, apenas si se le veía por la puerta. Se le podía ver caminando junto a mi hermana o detrás de ella, pero de nuevo les repito, nosotros siempre protegimos a nuestra hermana de esta energía. Con los años, yo me fui a vivir sola. Ya trabajaba como lectora de cartas, hacía limpias y usaba mi capacidad para informar a los demás, jamás con malas o buenas intenciones. Simplemente les daba información. Trataba de permanecer neutral. Siempre seguí el consejo que me dio mi madre de no cobrar por usar mi capacidad. ¿Y saben qué? Las personas siempre fueron generosas. Algunas ya no volvían, pero la mayoría regresaba después de que algún servicio que yo les diera les resultaba provechoso. Con el paso del tiempo, mi madre tuvo que retirarse primero que mi padre, mi hermana o yo. Ella fue la primera de nuestra familia en partir. Mi padre, cuando mi madre murió, se rompió totalmente. A pesar de estar molesto con ella, por decirlo de algún modo, la amaba mucho, pero le dio la espalda totalmente a mi hermana. Al morir mi madre, mi hermana y mi padre quedaron viviendo solos en la misma casa, y él siempre vio a nuestra familia como su proyecto fracasado, una familia dividida por una mujer que creía en cosas extrañas, unas hijas que habían sido separadas desde su nacimiento
por las creencias raras de su esposa. No está en tela de juicio, nos quería muchísimo, pero nunca perdonó a mamá por hacer la distinción que hizo entre mi hermana y yo. Y así fue que mi hermana terminó siendo la única viviendo con él. Y así también fue que ella terminó sufriendo el resentimiento acumulado de mi padre. Cada desdén o pensamiento negativo se lo echaba a mi hermana. Poco a poco la fue volviendo amargada y resentida. Cuando mi padre murió, mi hermana no derramó una sola lágrima por él. No dudo que lo quisiera, pero poco a poco se acostumbró a no demostrar ese amor. Bueno, acá termina el contexto y las explicaciones y empieza el verdadero motivo del por qué les narro esto. Acá es donde la vida de mi hermana se destruyó. Ella se quedó sola y uno pensaría que todo debía mejorar al quedarse ella sola. Mi hermana no terminó su escuela, pero tenía un buen ingreso económico, un buen trabajo. Nunca le conocí pretendientes, pero es una mujer muy organizada, muy hogareña. No había motivos para no tener pretendientes. No somos las mujeres más hermosas, pero no somos malas personas. Un día mi hermana me buscó, me llamó por teléfono y me pidió que la fuera a visitar a la casa que antes era de mis padres, ahora le pertenecía a ella. En cuestión de papeles, aquella casa era de las dos, pero yo nunca he sentido que sea mía. A pesar de que había crecido en aquella casa, a temprana edad yo había conseguido mi espacio y mi hermana se había hecho cargo de la casa de nuestros padres por mucho tiempo. Así que siempre pensé que esa casa le pertenecía a ella por derecho. En aquella llamada, mi hermana me pidió ir a visitarla para platicar. Me dijo que tenía dudas y quizás yo pudiera resolverlas. Por supuesto le dije que iría. Ella y yo nos habíamos separado por cuestiones personales y simplemente la vida nos separó. Pero no era necesario que esa situación continuara, y menos sabiendo que solo quedábamos ella y yo de la familia inmediata. Intenté leer las cartas tratando de adivinar qué era lo que mi hermana necesitaba. Por respeto, yo nunca había intentado saber nada de mi hermana mediante las cartas, pero en esta ocasión presentí que necesitaba ayuda. Pero en todos mis intentos por acercarme a ella usando mi capacidad, solo podía detectar una especie de velo negro, una niebla gris que me impedía hacer contacto con ella. Cuando llegué a su casa, inmediatamente me di cuenta de la situación. Encima de ella pude sentir aquella energía que la acompañaba desde niña, pero ya no era una imagen de una mujer, era más bien como algo que rodeaba a mi hermana, algo que la rodeaba por completo. A decir verdad, mi hermana se veía jorobada, más chiquita y ojerosa. Me invitó a pasar. Entré y la saludé con un beso y un abrazo. Y entre las primeras pláticas nos dijimos que nos extrañábamos y que lamentábamos la distancia que se había generado entre nosotros. Yo sabía que la plática que llevó a esta reunión aún no se revelaba y que seguramente tendría que ver con aquella energía que no solo se notaba alrededor de mi hermana, era como si aquello anduviera por toda la casa y dejara embarrones a su paso, como si dejara su olor o parte de su presencia por todos lados. Con decirles que yo podía saber en qué partes de la casa se la pasaba por más tiempo, porque en esos lugares se podía sentir más residuos de aquella energía. Obviamente, la plática principal saltó a descubierto. Ella me contó que le estaba yendo muy mal en general. Se le estaba descomponiendo los focos de su casa, el carro también. A cada rato le salían fallas. Había perdido muchos trabajos en poco tiempo. A pesar de que recién llegaba a un nuevo trabajo, se sentía muy bien. Rápidamente esto cambiaba. Se empezaba a sentir desmotivada y no lograba llevarse bien con nadie. Ella solo se lo atribuyó a una racha de mala suerte y depresión. Pero la cosa cambió cuando se empezó a sentir muy mal de su espalda.
Era un dolor permanente que ningún doctor le pudo aliviar y además iba en incremento. Eso le preocupó mucho. Recuerdo claramente cuando ella me dijo: recordé que tú y mamá veían cosas y hace poco iba saliendo del baño y vi algo sobre mí. Iba saliendo de la regadera y cuando corrí la cortina me miré al espejo y vi una mancha negra sobre mí, no flotando encima, literalmente estaba enredada en mi cuello. Me asusté muchísimo, me quedé paralizada viendo aquello y cuando levanté mi mano para intentar tocarla sin quitar mi mirada del espejo, la sombra reptó como si se hubiera acomodado alrededor de mí, como si me hubiera agarrado más. Entonces, sinceramente me asusté y te llamé inmediatamente. Si alguien me puede decir algo sobre esto, eres tú, estoy segura. Mientras mi hermana me contaba esto, yo estaba viendo esa sombra enredada en mi hermana. A decir verdad, sentía como si esa energía no me quisiera, como si estuviera a disgusto con mi presencia. Mi hermana tenía razón. Esa especie de gusano sombra reptaba alrededor de ella y su cuello. No era la primera vez que yo veía algo así. Son un tipo de energía que, por decirlo de algún modo, son muy comunes, o por lo menos muy repetidas. No tengo tanto conocimiento como para darles un nombre de lo que es, o saber si cuando alguien se deshace de ellas buscan a otra persona, pero sí las he visto antes, de todos los tamaños y de todas las fuerzas. Son una especie de parásito que se alimenta de los humanos. La que tenía mi hermana no era muy fuerte. No sé si sería o no aquel familiar que la seguía desde chica, pero la sensación que me daba me hacía recordar aquella aparición de cuando éramos niñas. Le platiqué esto a mi hermana y acordamos que yo viviría con ella durante unas semanas. Nos fuimos a dormir y al día siguiente empecé con mis trabajos. Limpié la casa, hice oraciones e hice algunas limpias para mi hermana. A los 2 o 3 días, ella dijo sentirse mejor. O mejor dicho, empezar a sentirse mejor. Aquella energía estaba muy arraigada en mi hermana, pero no era fuerte. Lo que sucedía es que tenían mucho tiempo juntas. No batallé para limpiar ni a mi hermana ni su casa. Más bien tardé un buen rato. Esa es la mejor descripción. No fue difícil, solo fue tardado. No sé si fue bueno o malo lo que le pasó a mi querida hermana. Solo Dios y el tiempo lo sabrían definir como bueno o malo. A uno solo le toca ser conducto y testigo de estos eventos. Pero les puedo decir que hoy mi hermana y yo trabajamos juntas en este negocio de la sanación energética, la comunicación energética, comunión, como le quieran decir. Ella ha descubierto en sí misma una faceta que no conocía, ni siquiera yo, porque a pesar de que ella no puede ver, escuchar o sentir cosas, ha descubierto que tiene un don para crear bebidas a base de hierbas medicinales que han ayudado a muchas personas. Hoy tiene sus propios clientes. Yo en lo personal he usado sus bebidas, sus mezclas. Al consumirlas se siente como si te recargaran de energía, que es la intención que mi hermana busca. No estoy segura, pero no creo que sea solo la energía de las plantas. Estoy seguro que parte de mi hermana se queda en cada mezcla que prepara. No puedo decir nombres ni ubicaciones. Supongo que ya notaron que lo he estado evitando, pero les puedo contar que la cara y la sonrisa de mi hermana, y también la mía, están más radiantes que nunca. Estoy segura que nuestra madre está contenta porque ahora sus 2 hijas están juntas y nos bendice desde algún lugar donde nos espera con brazos abiertos. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @Orilla del Miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.